Muy buenas tardes, queridos niños y niñas, padres de familia del tercer grado Esperanza. Hoy jueves 1 de julio del 2021, día 3 de la semana. Nuevamente seguimos desde Aprendo en Casa, como lo propone el Ministerio de Educación. Bienvenidos, queridos alumnos, que la fe y la alegría nos acompañe en este día. Próximos al Bicentenario del Perú 2021, para celebrar los 200 años de nuestra independencia. Continuamos. Acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué significa el Bicentenario? Y el área corresponde a personal social, ¿no? Nuestra meta dice identificar información de distintas fuentes para explicar las preguntas sobre la independencia del Perú. Competencia, construye interpretaciones históricas. Corresponde a personal social. Dice acá, ¿qué significa el Bicentenario? El diccionario de la Real Académica Española define al Bicentenario como el día o año en que se cumplen 2 siglos del nacimiento o muerte de una persona ilustre o de un suceso. 2 siglos, cada siglo tiene 100 años, entonces 100 más 100 son 200 años. ¿Sabías que un siglo, no? Te vuelvo a repetir, tiene 100 años. Por casi 300 años el Perú estuvo gobernado por los españoles, 300 años, o sea, 3 siglos, hasta que el 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia en la ciudad de Lima. Desde entonces y hasta la actualidad han transcurrido 200 años. Por ello, este año se conmemorará el bicentenario de tal acontecimiento. Continuamos, querido alumno. Acá vemos una línea de tiempo, dice, marcando el año 1821, proclamación de la independencia. 100 años después, 1921, celebración del centenario de la proclamación de la independencia. Ya sabrán sido nuestros abuelitos, ¿no? Que han estado en esos tiempos, ¿no? Que nacieron, o bisabuelos. El 2021, miren, ustedes tienen más o menos de entre 8 a 9 años, 8 a 9 años, y van a recordar de por vida que ustedes fueron partícipes del bicentenario de la proclamación de la independencia. Entonces este año 2021 vamos a celebrar con mucha alegría el bicentenario de la proclamación de la independencia. Dice acá una pregunta muy interesante, querido alumno, querida alumna. Dice, ¿cómo vivían las personas antes de la independencia, antes que vengan a proclamar la independencia de Don José de San Martín? A continuación te proporcionaremos información general sobre ello. Si tienes posibilidad de acceder a la información sobre este tema, ya sea en tu comunidad, en internet, hazlo. Te invito a que lo hagas para que puedas mejorar y entender mejor por qué y cómo ocurrió. Antes de iniciar la lectura de los siguientes textos, lee las palabras destacadas. Continuamos con la siguiente diapositiva. Observa las imágenes primero y responde, ¿no? Acá vemos a los españoles, mira cómo se vestían, cómo era su vestimenta, ¿no? Del varón y de la mujer. Los indígenas peruanos, cómo eran vestidos, y los afrodescendientes, ¿no? También en ese tiempo existían, ¿no? Los afrodescendientes y mira su forma de vestir. Cada uno tenía una peculiaridad diferente de vestirse, ¿no? El color de piel, vemos, ¿no? Las costumbres, ¿no? Y otras cosas que ustedes pueden observar. Dice acá, ¿cuáles de estos grupos de personas piensas que querían independizarse del gobierno de España? ¿Por qué? Regreso. Mira, ¿cuál de esas personas querían? Ellos eran los españoles. ¿Cuál querían independizarse? ¿Quiénes sufrían mucho?
Entonces vas a contestar acá, primero, cuáles de esos dos grupos de personas piensas que querían independizarse de España y por qué. Pues te invito a que leas mucha información. Dice acá los españoles, como explica el historiador Nelson Pereira, durante el virreinato se llamaba español a quien había nacido en España y sus descendientes nacidos en América. A quienes nacían en España se les llamaba peninsulares y a los descendientes nacidos en América se les llamaba españoles americanos o criollos. Los peninsulares y criollos constituían la clase dirigente de la sociedad virreinal peruana. Entiéndelo bien, correcto. 2. Entre los criollos había muchas diferencias según sus ocupaciones, sus ingresos y su lugar de residencia. O sea, los criollos tenían demasiada, la diferencia era marcada en qué se dedicaban, cuánto ganaban, cómo vivían en sus casas, etcétera, ¿no? Continuamos. Dice, algunos criollos de Lima se dedicaban a vender cosas que traían desde España, comercio que les generaba buenos ingresos, razón por la cual no querían la independencia. Algunos criollos no decían que sigan los españoles aquí gobernando el Perú, ¿no? En cambio, los criollos de provincias no tenían la misma situación, por lo que su interés era diferente, muy diferente. Ellos sí querían separarse de los españoles. Claros ejemplos son el caso de Francisco Antonio de Sela. Te recordarás que es un líder de la sublevación de Tacna en 1811 y los hermanos José Vicente, Mariano y Angulo, dirigentes de la sublevación cusqueña en el año 1814. Estos últimos, al aliarse con los indígenas, regreso a la imagen para que veas quiénes eran los indígenas, ahí está. ¿Quiénes eran los indígenas? ¿No? Vamos acá, acá dice, ¿no? Los criollos se dedicaban, dice, a vender cosas, acá seguimos, ¿no? Estos últimos, al aliarse con los indígenas y enviaban tropas al Alto Perú de Huamanga y Arequipa, dejaron en claro que tenían intenciones de emancipadoras. Emancipadoras significa libertad, ser libres. Asimismo, los criollos del norte del Perú, de Guayaquil a Trujillo y del Océano Pacífico a Cajamarca y Chachapoyas, apoyaron con dinero, víveres y abastos a los ejércitos de Don José de San Martín y Simón Bolívar. O sea, hubo ahí una unión, ¿no?, para que los españoles salieran del Perú. Continuamos. ¿Quién eran los mestizos? Los mestizos eran hijos de los españoles con indígenas que se casaban con una indígena, ¿no? Se juntaban. Eran personas que no tenían los privilegios de los españoles. Los mestizos representaban más o menos una cuarta parte de la población en el año 1821. Controlaban el ejército y eran caciques en los pueblos, trabajadores mineros, caporales en las haciendas y comercio, eran administradores, arrieros. Entonces esa ocupación tenían los mestizos. Y los indígenas, mira, escucha bien lo que se dedicaban los indígenas. Los indígenas eran las personas, eran peruanos y peruanas de los pueblos originarios. También había diferencia entre ellos. Mientras la mayoría pasaba muchas dificultades, ¿no?, las familias descendientes de la nobleza inca gozaban de privilegios, ¿no? Ellos pasaban muchas dificultades. El historiador Alex Loaiza nos cuenta que las élites criollas e indígenas de ese entonces no pretendieron independizarse de España. Por otro lado, hubo algunos indígenas privilegiados, también habían, ¿no?, que se enfrentaron al autoritarismo del virrey. Continuamos. Te sigo contando la historia, algo maravilloso en la historia peruana.
Durante los años anteriores, antes que venga don José de San Martín, antes de la proclamación de la independencia, había varios levantamientos contra el gobierno español, ¿no? O sea, la gente se sublevaba, hacía sus marchas, así como vemos ahora los mítines, las concentraciones que hacen acá los grupos políticos. Así había levantamientos contra el gobierno español por parte de los habitantes de las colonias, pero fueron combatidos y derrotados por las autoridades españolas del virreinato respecto a los deseos de libertad de las personas de esa época. La historiadora Carmen McEvoy nos dice lo siguiente: muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y a la prosperidad. Eso nos señala nuestra historiadora. Ahora te presentamos un reto, querido alumno, querida alumna. Es ayudar a Flor y Luis a prepararse junto con su abuelita para participar en un programa de radio. Un día antes de cada programa, el locutor plantea una pregunta al público y convoca a las personas a llamar y compartir su opinión. Acá dice el caso de Flor y Luis, quieren participar en un programa de radio que proponen algunas preguntas sobre el bicentenario de nuestra independencia de nuestro Perú. Acá dice: mamá, hay que participar en el programa de radio sobre el bicentenario. La mamá dice: sí, me gustaría participar en ese programa, pero no tengo tiempo por ahora. La abuela les puede ayudar, ella conoce más de estas cosas. Entonces los niños, Flor y Luis, fueron donde la abuela y le dijeron: participa en nuestros programas sobre el bicentenario de la independencia, abuelita. Correcto, entonces la abuelita la escuchaba con mucha atención. Y seguimos con la historia. ¡Qué interesante!, dijo la abuela. ¿Ustedes saben qué es lo que pasó hace 200 años? Sí, abuelita, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú en el año de 1821. Correcto, dice Flor. Y la abuelita sigue entusiasmada y dice: ¿y saben por qué se proclamó la independencia? Luis le contesta: porque en aquella época, abuelita, las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles porque había muchas diferencias sociales. Así es, dice la abuelita, ¿no? Así es. Continuamos. ¿Saben por qué las personas de nuestro país ya no quieren ser gobernadas por los españoles? Dijeron, ¿no? Le preguntó la abuelita. Y abuelita, ¿por qué nos preguntas tanto? Solo queremos participar en la radio contigo. Bueno, participaré con ustedes, solo si se preparan. Correcto, les dijo a los nietos, ¿no? Antes de presentar tu evidencia, sigue estos pasos para que tengas una buena calificación. Utiliza diversas fuentes de información confiables para conocer el proceso de la independencia del Perú. ¿Lo logré o necesitas apoyo? Explique el proceso de la independencia del Perú usando información de fuentes confiables. ¿Lo logré o necesitas apoyo? Escribe una explicación a la pregunta de investigación. ¿Lo logré o necesito apoyo? Seguimos. La evidencia es identificar información de distintas fuentes para explicar las preguntas sobre el proceso de la independencia del Perú. Acá vemos a los españoles, los indígenas y los afrodescendientes. Ahora que leíste por completo los textos, revisa la respuesta que brindaste a la pregunta sobre el proceso de la independencia del Perú. Es el momento de volver a escribir la respuesta y así ayudar a Flor y a Luis a prepararse junto con su abuelita para que puedan participar en el programa de la radio. Dice: ¿cuáles de estos grupos de personas piensas que querían independizarse del gobierno de los españoles y por qué? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Qué cambiaría tu respuesta? ¿Saben por qué las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles? Te vuelvo a repetir, querido alumno, en tu evidencia vas a identificar información de distintas fuentes para explicar las preguntas sobre el proceso de la independencia del Perú. Tomas una foto a tu evidencia y colocas el nombre de la actividad, fecha y datos personales.
Recuerda este nuevo lema: la educación es la arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Te lo dice tu Miss que te quiere, te aprecia mucho y te valora, tu Miss Yolanda Esther Jomeque Guevara, y se despide hasta una nueva oportunidad. Querido alumno, hasta pronto.